Bien, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, a esta jornada, mesa redonda sobre trata que hemos organizado entre la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad aquí de Valencia. Sesión titulada Una mirada iberoamericana a la regulación de la trata de seres humanos. Bien, antes que nada quisiera agradecer especialmente a todos y a todas las ponentes de la jornada de hoy y asimismo que ahora vamos a presentar brevemente y asimismo también agradecer de forma especial a todo el empeño y el trabajo para seguir esta línea de jornada sobre trata que está haciendo María Suárez desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Agradecimiento que también hacemos extensible, que también están aquí a los mandos Estrella del Valle y Joan Mar Ferrando. Por lo tanto, muchísimas gracias porque sin todas vosotras y vosotros pues no podríamos tener la sesión de hoy, esta sesión de máster y doctorado. Así que bienvenidos y bienvenidas y vamos a dar paso a esta jornada. Bien, esta jornada sobre trata, quería hacer esta mención, ¿no? Y un agradecimiento también a la profesora Pilar Fernández, ¿no? Que nos puso en contacto con una de las ponentes que tenemos en Colombia. Pues como decía, esta jornada es como una continuidad de otra sesión de Cineforum que ya tuvimos el año pasado aquí en el Instituto de Derechos Humanos y en el marco de este máster y doctorado, donde pasamos un documental que se denominaba Irio Weniasi, El hilo de la luna, y que consistía en una narrativa audiovisual y unas reflexiones legales sobre el trayecto migratorio de jóvenes nigerianas y trata de personas, ¿no? Y en este caso también la gran alma mater de todo este proyecto de nuevo fue Tania García Sedano, ¿no? Por lo tanto, con esta sesión le damos continuidad a esta terrible problemática de la regulación o desregulación y abusos y violaciones de derechos humanos en el marco de trata de seres humanos. Y en la sesión de hoy, pues contamos con la participación de especialistas en la materia que desde distintos contextos geográficos pues nos van a ayudar a tratar de tener esta mirada reflexiva y detenida sobre esta problemática. Por un lado, tenemos a la profesora Tania García Sedano, de la Universidad Carlos III de Madrid, que como digo es la que nos ha puesto en contacto y ha coordinado la posibilidad de esta jornada y que se conectará al final de la sesión, que ha tenido unos pequeños problemas y que se conectará al final. Desde Colombia tenemos en la Universidad de La Sabana a Beatriz Eugenia Luna, de Aliaga, desde la Universidad Federal de Río de Janeiro a Ricardo Recende Figueira, a Patricia Gallo desde la Universidad de Buenos Aires y desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a Jesús Monsiváis Cerdá. Daremos una pequeña nota biográfica y curricular de cada uno de ellos al inicio de cada una de estas intervenciones, que será entre 15 y 20 minutos, donde un poquito ampliaremos más el recorrido académico y profesional de cada uno de los respectivos ponentes. Y vamos a empezar directamente la sesión por la profesora Patricia Gallo, que está en Buenos Aires. Así que esta sesión se abre con ella, con Patricia Gallo, ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, abogada especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Penal por la Universidad también aquí en España de Sevilla. En la actualidad es docente en Derecho Penal Laboral en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral, así como también ha sido docente en la Universidad Rey Juan Carlos y en otras latinoamericanas como la de San Sebastián en Chile, San Carlos en Guatemala, y también ha impartido docencia en la Asociación Peruana de Compliance. Bien, es miembro también de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la empresa y colaboradora externa de la Organización Internacional del Trabajo. Y también me gustaría resaltar especialmente y remarcar un mérito de ella y un cargo que ostenta, que es la de secretaria letrada en la Cámara Federal de Apelaciones Criminal y Correccional de la Capital,
Federal en Buenos Aires. Y menciono esta reseña también porque creo que es muy importante, sobre todo en el marco de este máster de Derechos Humanos, y que sin duda pues la llamaremos para otra sesión para que nos cuente un poco también su trabajo y su participación decisiva en toda esa persecución universal de crímenes internacionales del franquismo desde los tribunales de Argentina allí en Buenos Aires. Por lo tanto, quedamos también a la espera de una posible invitación, si nos acepta, para participar en una sesión y que nos hable también de este tipo de cuestiones. Finalmente, la profesora Patricia Gallo ha publicado numerosas monografías y artículos sobre derecho penal en distintos países latinoamericanos y ha participado en innumerables congresos y seminarios nacionales e internacionales relativos a todo este tipo de cuestiones. Así que, sin más, cedo la palabra a la profesora Patricia Gallo y cuando quieras, Patricia, adelante. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, José, por la presentación, que demasiado mérito, no agradezco tanto. Bueno, en esta mesa redonda tan agradable, donde vamos a hablar de un tema tan especial y que necesita tanto debate, les voy a contar muy brevemente, vamos, en la medida que me dé el tiempo, cómo está regulada la trata de personas en Argentina. Antes voy a hacer una breve introducción y después, bueno, dependiendo cómo me dé, si me dan los tiempos, quisiera hablar mínimamente de un caso particular de trata, es el caso de los talleres textiles clandestinos. En fin, digamos, la trata de personas en sus diversas formas de manifestación sexual o laboral, me voy a dedicar específicamente a la laboral, constituye uno de los delitos que en mayor medida atenta contra todos los derechos, contra los derechos esenciales del ser humano. Normalmente es llevada a cabo por grupos delictivos que de manera organizada, con cierta estructura, pero en la mayoría de los casos valiéndose de actos de corrupción, logran perpetuarse en el tiempo, lo que les permite tener ganancias a costa del sufrimiento ajeno. Se calcula que alrededor 800.000 personas por año son como sujetos pasivos de este delito y digamos, por sus características y extensión se ha convertido en transnacional. En Latinoamérica y el Caribe, la explotación derivada de la trata de personas genera una ganancia estimada de 16 billones de dólares, siendo Argentina una de los principales de este fenómeno delictivo, mientras que México, junto con Colombia, Paraguay, Haití, República Dominicana, Honduras, Guatemala y Nicaragua, se encuentran entre los principales países donde se origina principalmente el flujo migratorio de las personas. En Argentina, aproximadamente el 23% de los delitos de trata de personas es por explotación sexual. Son mujeres argentinas, paraguayas y dominicanas, mientras que el 67,5% de los casos es por explotación laboral. La mayoría de estos esclavos laborales en Argentina son hombres de nacionalidad boliviana. Se ha desarrollado en los últimos años un fenómeno de captación de migrantes bolivianos por parte de empresarios textiles que, especulando con obtener mano de obra barata, favorecen su ingreso y permanencia irregular en el territorio argentino para que presten sus servicios en talleres de confección donde son explotados laboralmente por sus encargados, quienes en muchos casos los mantienen en condiciones de esclavitud. Estos encargados de taller o talleristas, como se dicen, son intermediarios entre el inmigrante irregular que es explotado y los grandes empresarios, cuya identidad se mantiene siempre preservada. Jamás hacen contacto con los trabajadores explotados, es decir, este intermediario que es el tallerista es el que lleva a cabo la explotación en sentido estricto, es el que capta y el que también explota para estas grandes marcas. Tratándose de extranjeros indocumentados, estos ciudadanos bolivianos se pueden aprovechar, estos talleristas, del temor que les asiste para que puedan permanecer en el taller aún en estas condiciones explotatorias.
En Argentina existen aproximadamente unos 30.000 talleres textiles clandestinos y 5.000 de ellos se encuentran en Buenos Aires, escondidos en el paisaje de la ciudad. Digo escondidos porque son clandestinos, es decir, no hay registro de que estos talleres existan. Estos talleres no se vinculan, como podría suponerse, solo al comercio informal, sino que producen casi el 80% de la indumentaria total en Argentina. Y su mano de obra está compuesta principalmente, como dije antes, por migrantes irregulares bolivianos, que muchas veces son objeto del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Y otras veces son sujeto pasivo de los delitos migratorios, que hay, digamos, a veces una superposición parcial entre el delito de trata y el delito de migratorio agravado. En 2008, con la sanción de la Ley de Trata de Personas, se introdujo este delito en el Código Penal argentino y pasó a integrar los delitos contra la libertad individual, siendo este el bien jurídico protegido por la figura del artículo 145 bis del Código Penal argentino, que es donde se concentra el tipo básico. Este artículo dispone que será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Hago hincapié en esta última expresión porque esta fórmula fue agregada por una modificación que tuvo la Ley de Trata en el año 2012, es decir, a 4 años de su introducción, porque lamentablemente en su redacción original el tipo básico estaba estructurado de una manera diferenciada respecto de la trata de menores de edad y respecto de los adultos, daba la sensación de que el consentimiento de la víctima cuando la víctima era adulta era una causa de atipicidad. Y lamentablemente esa mala redacción que generó una mala interpretación de los operadores judiciales generó una mala praxis judicial. Es decir, sobre todo en cómo se desarrollaban, cómo tomaban las relaciones a las víctimas, sobre todo víctimas sexual. Entonces, a instancias de la Fiscalía Especializada de este delito, la ley se modificó, bueno, digamos, se centró básicamente en agregar esta frase, digamos, que es un mensaje para los operadores judiciales, diciéndole, miren que el consentimiento de la víctima aquí no tiene relevancia, está en un contexto de vulnerabilidad, entonces independientemente de lo que diga la víctima, si aceptó venir o no a Argentina, eso no es un consentimiento relevante que pueda implicar la atipicidad. Bueno, esta modificación introdujo también otras cosas, como por ejemplo el verbo ofrecer, que antes no lo teníamos, y bueno, a partir de ese momento hay una aplicación más adecuada. Bueno, siguiendo con el tema del bien jurídico protegido, la libertad individual, en tanto objeto de protección de este delito, debe ser entendida en un doble aspecto, como libertad física, ambulatoria o de movimiento, como libertad psíquica, es decir, actuación sobre la voluntad o psique del sujeto pasivo. En este sentido, la trata de personas compromete la libertad individual en todas sus manifestaciones, viéndose afectada desde la libertad de movimientos hasta la libertad de decidir el propio destino de la propia integridad corporal en un marco de anulación o disminución de la libre determinación de la persona tratada, que es y ve aniquilado el libre desarrollo y para sobre el rumbo de su vida. Esta figura delictiva crea un proceso complejo, compuesto por diferentes etapas, que son las que se mencionan en el tipo, y que puede ser llevada a cabo por una única persona o por distintos actores. La propia explotación a la que son sometidas las víctimas representa el tramo final de esas distintas bases que componen el tráfico de personas, y una de esas modalidades es la laboral. En este sentido, se refiere al trabajo forzoso, esclavo o reducción a servidumbre. Es decir, el tipo penal de trata no abarca la fase de explotación de las víctimas, sino el proceso previo, que implica ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger personas con fines de explotación. El artículo 2 de la Ley de Trata entiende por explotación laboral las siguientes conductas:
o mantuviera a una persona en condiciones de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Únicamente estas tres modalidades son las que pueden contemplarse como elemento subjetivo en este proceso previo y luego como fase final ejecutiva que está abarcada por otro tipo penal que no es el tipo penal de trata. Estas modalidades de explotación comparten una nota común. Describen situaciones de sometimiento de la persona trasladada, captada o acogida a un trabajo o servicio en contra de su voluntad o su consentimiento válido. Generalmente, en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, la fase de tráfico consiste en la captación de las víctimas, es decir, se les ofrece un trabajo legal en el y el engaño se realiza de diferentes formas. Se le oculta o se le miente sobre el tipo de trabajo que va a realizar o sobre las condiciones laborales mismas bajo las cuales se va a ejercer dicho trabajo. El proceso de captación termina con la aceptación de la oferta laboral y generalmente con la contracción de una deuda, por ejemplo, en el caso de los migrantes bolivianos irregulares, la mayor parte de los casos se trata de una servidumbre por deudas, que está relacionada con los gastos de traslado que paga el tallerista y que se saldará con el trabajo, que obviamente después se configura como una deuda leonina que nunca se termina de pagar. Las víctimas aceptan esta propuesta oralmente como consecuencia del engaño y luego en la fase siguiente, cuando están ya en su puesto de trabajo, se ejerce la violencia sobre ellos. Es en ese momento tardío, ya en la fase de explotación, en la que estas víctimas se percatan de orales reales que no son las que pactaron originariamente. La explotación laboral, así definida por la ley de trata, ha sido receptada en un tipo penal, el tipo penal de reducción a servidumbre, que es el artículo 140 del Código. Es decir, esta fase final, la fase de explotación, constituye un delito autónomo que abarca tres modalidades y que está fuera de la ley de trata. Este artículo 140 dispone que serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. El nudo de protección penal en estas tres conductas típicas es la libertad de autodeterminarse según la libre elección de vida, es decir, autonomía. Los términos servidumbre y esclavitud no hacen alusión a una mera relación de servicio, sino a una relación de sometimiento y enajenación de la voluntad y albedrío de la persona. Ello exige no solamente una dominación física sobre el cuerpo del sujeto pasivo, sino también un verdadero dominio psíquico. El objetivo aquí consiste en explotar el trabajo de la víctima bajo la condición de siervo o esclavo o bajo la imposición forzada de trabajos, creando una situación de total disponibilidad sobre esta. La esclavitud refiere al sujeto legal de las personas que en la actualidad está expresamente condenada en las mayorías de las constituciones nacionales. Muy similar en los hechos, la servidumbre es un estado de sometimiento que presenta cierta analogía con la esclavitud, pero que puede iniciarse como un sometimiento liso y llano, o por el contrario, pactando en forma legal, servicio o labor, que luego va a ir recortando la libertad del sujeto pasivo hasta extremos intolerables para su dignidad y libertad como ser humano. Una diferencia conceptual entre esclavitud y servidumbre es que en esta última no es necesario exigir tal extremo de dominio o señorío psíquico, bastando una modalidad abusiva de la relación de servicios entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En este sentido, la servidumbre o condición de siervo es más bien la sujeción de una persona a la voluntad y designios de otra, desde cualquier punto de vista que implique la pérdida de la autodeterminación y en ofensa directa a su dignidad, pero sin llegar al concepto o idea de mercancía como pasa en la esclavitud. La esclavitud ha sido definida como la situación en la que la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los atributos de la propiedad, como comprarla, venderla o darla en trueque. Es decir, el requisito de propiedad como elemento de la esclavitud
es esencial. La violencia e incluso la falta de libertad son insuficientes para constituir la esclavitud. Si no hay propiedad, es posible que estemos frente a una situación de servidumbre, pero no de esclavitud. El dueño del esclavo posee un control completo sobre todos los aspectos de la vida del esclavo, no solamente sobre su actividad laboral, sino también sobre su vivienda, religión y otros aspectos que hacen a su vida personal. Pero una concepción contemporánea de la esclavitud no puede basarse en el ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, sino en realidad en una relación posesoria de carácter fáctico de la víctima. Es decir, el autor se apropia ilícitamente del valor de su trabajo y le arrebata la condición de persona mediante el sometimiento a una situación de disponibilidad absoluta. Es decir, se comporta como si fuera su dueño. En cuanto a la conducta de obligar a realizar trabajos o servicios forzados a una persona, su característica esencial está representada por la naturaleza de un castigo, por la amenaza de un castigo que puede ser de natural o no, y por el carácter involuntario de la prestación. También hay que distinguir entre trabajo y servicio. El trabajo supone una actividad física personal asociada al capital como medio de producción que produce un rédito económico o traducible en beneficio patrimonial de alguna manera. Por su parte, el servicio es la prestación de una actividad de toda índole análoga al trabajo, pero que no consiste necesariamente en una actividad que reporte beneficios para el capital o beneficio de índole patrimonial, como podría ser, en caso de servidumbre, el cuidado y la cura de enfermos o el servicio de atención personal, etcétera, que tiene que tener necesariamente una relación con el patrimonio. La Organización Internacional del Trabajo ha sugerido 6 elementos que de forma individual o conjunta puedan indicar una situación de trabajo forzoso: amenazas o daños físicos, restricción de movimientos o confinamiento en el lugar de trabajo, trabajo sin sueldo, en pago de deudas contraídas para entrar al país, retención del salario, reducción excesiva de este, retención del pasaporte o documento de identidad y amenaza de denuncia a la policía sobre la situación irregular del migrante. Así definido, el trabajo resulta muy difícil de deslindarlo de los otros 2 supuestos, es decir, de la esclavitud y de la servidumbre. Casi no podría imaginarse un caso en que se obligue a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y que a la vez ello no implique una relación servil, ya que las condiciones que definen el trabajo así impuesto le son inherentes al concepto de reducción a servidumbre o esclavitud. Sin embargo, una diferencia marcada por la doctrina es la que responde a una perspectiva temporal. Es decir, mientras que la servidumbre está en principio duradera en el tiempo o por lo menos tendrá visos de continuidad, los trabajos forzosos pueden ser esporádicos, ocasionales y para una o más oportunidades establecidas. En este sentido, el principal rasgo para diferenciar la servidumbre del trabajo forzado radica en el sentimiento que tiene la víctima de que su condición es permanente y que resulta poco probable que la situación en la que se encuentra pueda cambiar. Bueno, he visto que ya me pasé del tiempo que tenía asignado. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, espero haber dado un panorama, un pantallazo muy superficial de cómo es la ley de trata en Argentina y bueno, y su fase final de explotación. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad que ha sido maravilloso poder escucharte y cómo nos has contextualizado en la situación allá. Bueno, si les parece, vamos a seguir con las intervenciones. En este caso voy a presentar a Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, que seguirá, imagino que le dará la cámara para que podamos verla. Voy a presentar brevemente quién es la abogada Beatriz Eugenia. Bueno, pues ella es abogada de la Universidad de Rosario y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, socia fundadora de Luna de Aliaga, Abogados y Asociados. Actualmente es docente de la Cátedra de Derechos Constitucionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, miembro de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red Intercol, del capítulo Colombia del Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas,
Observa la Trata y del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Además, Beatriz es autora y coautora de distintos artículos académicos, textos y columnas de opinión, algunos de ellos que han sido publicados en el ámbito jurídico, La República, Dinero, el proyecto Migración Venezuela. En fin, muchísimas gracias, Beatriz Eugenia, por estar aquí. Si me lo permites, te cedo la palabra y nada, hasta ahora. Gracias, María. Un saludo muy especial a todas las personas participantes desde Bogotá. Buenos días aquí en América y buenas tardes en España. Muy contenta de participar en este espacio, con un saludo especial también a la profesora Pilar Fernández, a quien conocí hace algunos años aquí en Bogotá, y también al profesor José Luis Esteve, que me compartieron esta invitación. Voy en este momento a presentar algunas diapositivas que elaboré especialmente para que podamos recorrer entre todos ese panorama de la trata de personas en Colombia y cuál es el marco jurídico existente con sus respectivas problemáticas y retos. Entonces creo que ya están viendo correctamente la presentación. Bueno, mi intervención la he titulado Colombia y la trata de personas, realidades, marco jurídico y retos. Entonces, voy a concentrarme en los 4 temas que vemos en pantalla, un breve recorrido, así como también hizo la profesora Patricia, sobre las realidades del país en materia de trata de personas, cuáles son esos aspectos generales en segunda medida del marco jurídico existente, que a grandes rasgos es muy similar al de otros países, qué actores en Colombia están actualmente trabajando para abordar de una manera integral la trata de personas, desde la prevención, la asistencia y protección a las víctimas, la persecución penal, entre otros, para en tercera medida comentarles un poco un tema muy importante y digamos de interés para todos nuestros países, que es cómo vincular al sector privado en la prevención de la trata de personas. Ya la profesora Patricia nos exponía en parte de su intervención el tema de los talleristas o de estos lugares donde se confecciona ropa de una manera clandestina. Entonces voy a contarles un poco cuál fue la experiencia específica de mi tesis de maestría en Derecho Constitucional, en la cual abordé ese tema, y finalmente lograr hacer unas conclusiones y unos retos. Entonces, para iniciar, las realidades en Colombia, antes de ahondar en la trata de personas, hay que recordar y tener presente que Colombia es un país ubicado geográficamente en un lugar clave. Tenemos acceso al Océano Atlántico y también acceso al Océano Pacífico. Históricamente hemos tenido una historia muy dura de conflicto armado, que seguramente varios de ustedes han podido estudiar y conocer. Un conflicto armado que, pese a los esfuerzos en distintos gobiernos por lograr una paz, unos acercamientos y unos diálogos, todavía hoy en varios de los 32 departamentos del país existe conflicto armado. Hay algunos grupos criminales que han surgido o han resurgido, disidencias de las FARC, algunos grupos paramilitares y otros tipos de organizaciones delincuenciales que dentro de sus actividades pues realizan todo tipo de delitos, homicidios, amenazas, extorsiones, y también puede haber ámbitos y entornos donde participan de la trata de personas, del tráfico ilícito de migrantes, de situaciones como el narcotráfico, el tráfico de drogas, entre otros. Estas realidades nos dicen que en Colombia, infortunadamente, hay mujeres, niñas, niños, hombres y adolescentes de distintas nacionalidades víctimas de trata de personas en diferentes finalidades de explotación.
Ya veíamos con la anterior presentación y seguramente lo veremos con los otros colegas y profesores que existen diferentes finalidades de explotación. Para el caso de Colombia, de los datos que se tienen registrados, porque en este tipo de fenómenos y en general en los fenómenos vulneratorios de derechos humanos, sabemos que hay grandes desafíos para obtener cifras sólidas, unificadas, no hay cifras totalmente completas, pero las que se tienen nos indican que la mayoría de casos corresponde a finalidades de explotación sexual. En otra medida hay registros de trabajo forzoso, matrimonios serviles, entre otras. La mayoría de víctimas, como también corresponde a nivel mundial, son mujeres y niñas, no obstante también hay casos de niños, adolescentes y hombres. Entonces, teniendo en cuenta la complejidad de la trata y la diversidad en que se presenta, es que nosotros debemos acercarnos un poco a cuál es ese marco jurídico existente en Colombia y cuáles son los principales actores que estamos trabajando día tras día para luchar contra la trata de personas. Entonces nosotros encontramos múltiples instrumentos que, como vemos en pantalla, van desde la Constitución política, abarcan diferentes leyes, decretos, memorandos de entendimiento, hasta llegar, por ejemplo, a jurisprudencia de la Corte Constitucional, jurisprudencia en materia penal. Para tener un abordaje inicial y un anclaje constitucional, nosotros tenemos que tener presente y recordar que Colombia tiene la Constitución Política del 91, es una constitución que aún sigue vigente, que ha sido catalogada como una constitución visionaria, amplia, muy garantista en materia de derechos humanos, incluso ha servido como inspiración de cierta manera o como referente para otros países, especialmente de la región, pues debemos nosotros tener presente que consagra un Estado social de derecho. Eso implicó el principal cambio de la Carta Política porque representa un Estado activo, un Estado que se preocupa por la dignidad humana, por la democracia, la participación, la solidaridad, van a ser fundamentos y valores constitucionales de primera importancia para nosotros. Un Estado que se preocupa por todos los seres humanos, sí, pero especialmente por aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o en una situación de debilidad manifiesta. Es así como esta Constitución, con ese amplio interés en garantizar los derechos de las personas, en su artículo 17 nos prohíbe expresamente la trata de seres humanos. Otras disposiciones, como por ejemplo el artículo 44, que nos habla de los derechos fundamentales de los niños, también los va a proteger de manera expresa contra la trata de personas, cualquier forma de abuso y de explotación. Entonces vamos a ver nosotros, y este es un recuento obviamente de la información pues a partir de la Constitución del 91, que el Congreso de la República de Colombia ha emitido diferentes leyes. La primera que vemos, la Ley 800 de 2003, corresponde a la ratificación que se hizo sobre el tema de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo o uno de sus protocolos derivados, que es conocido como el Protocolo de Palermo contra la trata de personas. Entonces, a partir de esa época es que se ha venido ajustando el ordenamiento jurídico interno colombiano para tipificar la trata de personas como un delito y establecer medidas legislativas, administrativas y de política pública para abordar de una manera holística esta grave situación. El principal instrumento que nosotros tenemos, así como la profesora Patricia nos hablaba también de la ley en Argentina, nuestra ley en Colombia es la 985 de 2005, es una de las primeras, digamos, de la región latinoamericana,
en la cual se abordan temas de prevención, temas de asistencia a las víctimas, cómo va a ser la estructura y el engranaje institucional pues para atender esta situación. Y es a partir de esa ley de 2005 que se ajusta el Código Penal colombiano, que es la ley 599 de 2000, y se añade ese artículo 188A, que es el tipo básico de la trata de personas, que lo define a grandes rasgos, ¿no? Inspirado y también fundamentado en el protocolo de Palermo, como el captar, trasladar, recibir, acoger, transportar a personas, sea al interior de Colombia o hacia el exterior, con el fin de explotarlas. Este artículo 188A acogió todas las finalidades de explotación que ya estaban consagradas en el protocolo de Palermo y adicionalmente añadió el tema de mendicidad ajena, cuando una persona capta, traslada, transporta, etcétera, a otra persona para explotarla, obligándola a pedir dinero o a pedir limosna. También se incluyó expresamente el matrimonio servil y el turismo sexual, que para muchos es mejor hablar de explotación sexual en el marco de viajes y turismo y no del turismo sexual. Encontramos la ley 1098 de 2006, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, donde expresamente pues se va a proteger a toda esta población joven, adolescente e infantil en Colombia ante la trata de personas, entre otras disposiciones e instrumentos legislativos. También encontramos que se han expedido decretos donde se determina, como por ejemplo ese que vemos en pantalla de 2014, cómo se entiende a la víctima directa, la víctima indirecta, cómo debe ser una asistencia inmediata en el corto plazo y cómo debe ser una asistencia en el mediano y largo plazo, entre otros detalles. Y encontramos dentro de los últimos decretos, que ahora conversaremos un poco más de eso, el último, el decreto 1818 de 2020, que es el que consagra actualmente la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2020-2024. Tenemos además memorandos de entendimiento con varios países que han permitido pues articular acciones conjuntas en la materia, por ejemplo con Argentina, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, entre otros. Y encontramos, además de algunos pronunciamientos en materia penal, de jueces, tribunal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, unas sentencias que son las que referencio ahí de la Corte Constitucional Colombiana, que se las recomiendo a los interesados y a las interesadas en ahondar, que las puedan buscar. Es el Tribunal Constitucional en que con esas tres sentencias principalmente ha logrado determinar cambios importantes acerca de cómo entender la trata de personas y sobre todo cómo proteger a las víctimas y cómo tener una visión que vaya más allá de lo penal. Actualmente tenemos este decreto, es el principal instrumento de política pública, emitido el 31 de diciembre de 2020, es decir, tiene casi 10 meses y medio de nacimiento, por así decirlo, y consagra la Estrategia Nacional 2020-2024. Es un instrumento que poco a poco se está divulgando, apropiando e implementando en Colombia, consagrando distintos principios y enfoques para abordar la trata, pero especialmente tiene y contempla 6 ejes de acción que son los que vemos en pantalla. Esta es una estrategia robusta que cada vez pues se ha venido mejorando teniendo en cuenta la experiencia de las 2 estrategias anteriores que teníamos en Colombia. Es así entonces como nosotros debemos ver, y esto es un panorama que puede ser muy cercano a los otros países que nos acompañan hoy, y es cómo hay actores desde lo gubernamental, específicamente en Colombia hay un comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas. A nivel nacional hay unos 32 comités departamentales y en ciertos territorios hay comités municipales, comités distritales, que aglutinan
a la mayoría de autoridades que tienen competencias en materia de lucha contra la trata, pero también tenemos actores no gubernamentales, distintas ONG, asociaciones, fundaciones que están apoyando el trabajo en Colombia, especialmente en materia de asistencia a víctimas y de prevención. Contamos con la academia, colegios, escuelas, institutos técnicos, tecnológicos y universidades que desde diferentes campos estamos investigando el tema, estamos dando ideas, capacitando a funcionarios, etcétera, unido a todo el respaldo de la cooperación internacional, los medios de comunicación y el tema empresarial, que ahora también abordaremos. Entonces, es así como avanzando con la intervención y siendo respetuosos del tiempo, voy a comentarles un poco cómo surgió en mi caso personal y profesional la necesidad de ahondar en el tema empresarial y la trata de personas. Yo veía desde hace varios años en el ejercicio de la academia, la consultoría y otros espacios que en Colombia siempre está el apoyo del gobierno, de las ONG, de la academia, de todo el ámbito de cooperación internacional, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo vinculamos a las empresas en esta lucha contra la trata de personas? Entonces, es así como logré hacer mi tesis de maestría, recientemente publicada como libro. Ahora en unos minutos les comparto la información del libro, que está pues disponible en versión física y disponible para adquisición en versión electrónica, donde logré cristalizar toda mi tesis de maestría, en la cual, dirigida a todo tipo de público, un estudiante de máster, un funcionario público, un estudiante de pregrado, un empresario, una persona de una ONG interesada en estos temas, logrará entenderlo desde el primer capítulo, cuál es el ámbito migratorio, qué panoramas existen, qué es la trata de personas, para lograr aproximarse al tema de qué obligaciones tiene el Estado colombiano y las empresas en Colombia, independientemente de su tamaño, para prevenir la trata de personas. Entonces, es así, y ustedes como público que son expertos en estos temas, que a nivel mundial se habla de 4 grandes obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos, que son las que vemos en la imagen: el promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, pero derivado de estas obligaciones generales, hay unas obligaciones específicas que para el caso de garantizar se consolidan, y yo hice un énfasis en mi estudio en la obligación específica y el deber de prevención. Es así como, después de revisar los principales instrumentos internacionales y los principales instrumentos nacionales, pasando también por jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, logré identificar las 11 obligaciones que vemos en la imagen para los estados y las empresas en Colombia, específicamente en materia de prevención de la trata. Se deben tomar medidas legislativas penales, de tipo administrativo, de política pública, pero también se deben tomar medidas en los controles fronterizos especialmente, y en los temas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, y articulando a todos esos actores, pero especialmente a las empresas. La única manera que nosotros logremos, y no solo en Colombia, me atrevo a decir que en todos los países que nos acompañan hoy y en otros estados, para abordar la trata de una forma completa, tenemos que vincular a las empresas. Es así como al final de mi tesis yo presento 21 recomendaciones, haciendo un énfasis para el caso de Colombia, pero que pueden ser de utilidad para otros países y otros sistemas jurídicos, donde efectivamente, teniendo en cuenta que el Estado y las empresas en Colombia deben prevenir la trata de personas, y especialmente para el caso de las empresas en toda su esfera y ámbito empresarial, pasando por sus directivos, empleados, dueños, proveedores de materia prima, clientes o consumidores, comunidades donde operan,
es que se presentan estas recomendaciones que podrán también ahondar en ellas seguramente en el texto. Solo para mencionar rápidamente unas, se requiere un compromiso político empresarial que se exteriorice. Necesitamos empresas que entiendan de la migración y que entiendan la importancia de vincularse a la prevención de la trata de personas y obviamente pues pueden también apoyar en capacitación de víctimas, en la reinserción laboral de las mismas, pero en mi tesis yo hice énfasis en la prevención. ¿Cómo logramos ser todos unos consumidores responsables, conscientes y sostenibles? Nosotros como consumidores también tenemos un gran papel y responsabilidad. Entonces, para cerrar y ver un poco que este tema empresarial tiene importancia, y lo conecto también con lo que explicaba la profesora Patricia Gallo, con el tema de los talleristas y de la confección argentina, que es tan importante que el último reporte global de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, después de recopilar varios casos de varios países, detectó en sectores de la economía víctimas de trata de personas. Sector doméstico, lo vemos en pantalla, sector de la construcción, el tema de la pesca, la agricultura, el catering, ventas ambulantes o callejeras, la confección, la minería y otros. Y estos datos, señores y señoras, guardan relación con el último reporte, el TIP Report, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de junio de este año, que también identifica varias industrias y empresas vinculadas con trata de personas, como algunos restaurantes, hoteles, lugares donde se lava el carro o el vehículo. Entonces, dejarles estas reflexiones, indicar un poco dentro de las conclusiones y retos que hay que divulgar más los instrumentos jurídicos, entre todos aportar a la implementación de la política pública, reforzar el tema de prevención, porque todas las personas podemos ser víctimas de trata de personas, y cómo lograr sobre todo dar una asistencia y una protección correcta a las víctimas sin abandonar la investigación, la persecución y la judicialización penal. Todo esto pues involucrando seriamente a las empresas, dejarles aquí en pantalla las principales líneas o canales de atención donde pueden comunicarse pues de manera gratuita cuando quieren pedir más información, tienen datos de un posible caso, pueden dar la información de manera anónima a nivel pues de Colombia y a nivel específico de Bogotá. Entonces eso es un poco mis reflexiones y abierta pues a escuchar todas las preguntas y las intervenciones de los demás panelistas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Beatriz. Muchísimas gracias por tu clara exposición. Creo que nos has acercado de una manera muy, muy precisa, ¿no?, al ámbito en el que se encuentra jurídicamente, digamos, ¿no?, hablando, la situación en el país. Me quedo con esa reflexión última que hacías, cómo a través de ese informe, ¿no?, de la Oficina de Naciones Unidas para el tráfico y la droga, cómo evidencia que la trata de las personas es un mal endémico y cómo tenemos que, bueno, que abordarlo y que trabajar todos unidos un poco para afrontarlo. Si me lo permiten, Ricardo, es tu turno, le voy a presentar ante nuestro público, ante nuestros oyentes, si me lo permite, ¿de acuerdo? Bueno, pues Ricardo es doctor en Ciencias Humanas con énfasis en Antropología, maestro, coordinador del Grupo de Investigación de Trabajo Esclavo y temas relacionados en el Centro de Estudios de Políticas Públicas en Derechos Humanos en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene artículos y libros publicados y recibió por su libro Pisando Fora da Própria, si lo he dicho bien, Própria Sombra, Trabajo Esclavo en Brasil Contemporáneo, el premio Casa de las Américas y Jabuti. Querido Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta mesa. Le cedo la palabra hasta dentro de un ratito. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
Me perdonem meu espanhol, não? Eu hablo um portunhol, né? Eu mesclo as duas línguas. Bueno, eu coordeno em Rio de Janeiro um grupo que faz estudos sobre a escravidão contemporânea. Pero o tema de nós outros é a trata, né? A trata é o tema. E eu estava a pensar, mientras tinha sido invitado, que Claude Mercier, um antropólogo francês, ha escrito que el esclavo sempre el outro, el extranjero, es la gente que viene de fuera, não é la gente de la casa, é sempre el outro, é os outsiders. E ao ir Obama, o antigo presidente dos Estados Unidos, ele ha dito uma vez que o nome verdadeiro de la trata é escravidão. Eu perguntei ao Departamento de Estado dos Estados Unidos por que o presidente Obama havia hecho esta afirmação. Era um recurso do discurso oral ou era uma compreensão do Departamento do Estado norte-americano? E a resposta foi que não era simplesmente um recurso de linguagem, era de hecho uma compreensão do Departamento dos Estados Unidos sobre a trata. E eu perguntei por quê. E a resposta foi que, conforme ha definido Palermo, a Conferência de Palermo, a trata estava ligado, tinha uma ligação, uma relação com a explotação. Por essa razão, o governo norte-americano compreendia que a trata era escravidão. Se nós outros vamos mirar a prática da escravidão, a coisa que a Europa chama de trabalho forçado, e nós outros em Brasília chamamos de trabalho escravo, se miramos, né, em geral, o pretexto, a razão da utilização da escravidão é a deuda. Tem que ter uma deuda. Ora, a deuda implica, em geral, um conjunto de ações necessárias para lá formar. Uma delas, do caminho, é o deslocamento geográfico. Uma pessoa sai de um lugar para outro lugar, pero não tem a plata, não tem a condição econômica para hacerlo, e uma pessoa, então, hace os gastos, paga os gastos, e a pessoa, então, chega com uma responsabilidade moral de pagar a coisa, a plata recebida. Bueno, pero podemos mirar bem e podemos compreender que em Brasil, por exemplo, há brasileiros que são traficados, por exemplo, para a Espanha ou para os Estados Unidos. Pero em Brasil há estrangeiros que vêm também traficados para o Brasil, na trata para o Brasil. Temos, por exemplo, em Brasil, muitos chinos, gente que ha venido da China, e há casos de trata dessa gente. A gente foi submetida à trata humana e foi submetida ao trabalho que os da Europa chamam de trabalho forçado. Em el comércio, por exemplo,
muitos casos aqui em Rio de Janeiro foram localizados, encontrados, e lá as autoridades tiveram que intervenir. Tivemos também um problema gravíssimo de los bolivianos. Bolivianos, por exemplo, e bolivianas em São Paulo e em Buenos Aires. Em esse momento, por exemplo, eu oriento uma dissertação de mestrado que faz uma comparação do trabalho de bolivianos em la empresa Zara em Buenos Aires e o trabalho de bolivianos em la mesma empresa Zara em Brasil, em São Paulo. E como se comportam as autoridades de Buenos Aires e como se comportam as autoridades de São Paulo. O que se hace? E as bolivianas e os bolivianos, em grande parte, são vítimas da trata humana, da trata de pessoas. Quem é o responsável da trata? Podemos pensar em dois tipos involucrados com o problema. Um pode ser uma pessoa que em Brasília chamamos ao gato el aliciador, a pessoa que procura outra. E essa pessoa pode ser uma pessoa que não tem a prata, uma pessoa que não é rica, uma pessoa pobre. Mas essa pessoa, ao fazer a trata humana, lá vai oferecer à pessoa vítima da trata para um grande empreendimento da moda, por exemplo, ou de outros setores do comércio. Essa é a gente que é utilizada diretamente em la produção de roupas, produção de carne, produção e construção de prédios, de casas, e há outra gente que é vítima para a explotação sexual. Então, temos esses dois mecanismos, um ligado ao sexo, outro ligado a outro tipo de atividade produtiva. Se há el aliciador, que pode não ter prata, pode ser uma pessoa pobre, pero há a grande empresa que vai se beneficiar em la trata. Eu falei, por exemplo, da Zara, uma empresa multinacional que utilizou muitas vezes do trabalho de pessoas estrangeiras ou não, mas em grande parte estrangeiras, venezuelanas, em um trabalho considerado por as autoridades brasileiras como trabalho escravo. Em Buenos Aires, o mesmo fenômeno não foi considerado trabalho forçoso, nem trabalho escravo. Em Brasil, a Zara teve que ser um termo de responsabilidade sobre o problema, sobre o crime, teve que responder, teve que pagar a gente. Então, essa é uma forma. Agora, se internacionalmente o número mais conhecido da trata, das vítimas da trata, são as mulheres, porque das mulheres e da esclavitud, porque em Brasília são mais conhecidos os casos masculinos, porque não se conhece muito
não há uma relação grande de histórias conhecidas de mulheres vítimas da trata e da escravidão. Eu creio que uma das razões é que muitas vezes o trabalho feminino é invisível, não é conhecido, não é suficientemente conhecido. Essa é uma parte da questão. A outra parte é que o problema brasileiro se tornou muito grande, teve muita repercussão em função do combate à trata e à escravidão em el campo brasileiro, na atividade rural brasileira, em la Amazônia. E a gente que ha hecho a denúncia foi os agentes pastorais da Comissão Pastoral da Terra. E os trabalhos eram de los grandes empreendimentos de capital financeiro e industrial que, em la Amazônia brasileira, começaram a criar ganado. Então, tinham uma atividade agropecuária. E para fazer esta atividade, teriam que fazer uma deflorestação, teriam que fazer tombar a floresta. E para essa atividade de cortar as árvores, era necessário muita gente, milhares de pessoas, pero eram gente de sexo masculino, era proibida a entrada de mulher e de ninho. Então, a primeira informação da prensa, das autoridades, o primeiro caso conhecido nos anos 70, 80, 90, foram especialmente de atividades muito pesadas, que eram atividades masculinas, e só masculinas, que era em la agropecuária. Depois, a novidade ha ligado à cidade, o conhecimento do trabalho escravo em la cidade, com brasileiros e estrangeiros, haitianos, congoleses da República Democrática do Congo, os chinos, os bolivianos, e em esse momento aparece informação sobre a presença da mulher. Pero não houve suficientemente investigações sobre o trabalho em prostituição, onde há muchachas e muchachos, né? Por exemplo, no meu grupo de estudo, de investigação aqui em Rio de Janeiro, está sendo, em esse momento, uma investigação sobre transexuais e travestis, prostituição e escravidão. É uma investigação que hacemos. Mas esse tipo de investigação é muito recente. Outra coisa, em Brasília é muito comum a atividade principalmente feminina doméstica, mulheres que trabalham em casas. E essa é uma atividade, muitas vezes, que as autoridades brasileiras consideram de trabalho escravo. E pode ser de uma trata interna em Brasília, uma pessoa que é aliciada de uma parte para outra do país, ou pode ser estrangeira, por exemplo, houve denunciações de Filipinas, mulheres que han venido de las Filipinas para o trabalho forçado ou trabalho escravo em São Paulo. Então, há uma presença de mulheres em el trabalho, né, em el tráfico e em la escravidão, em el trabalho forçoso, pero não é suficientemente conhecido. Nadie pode falar sobre o número total de pessoas em situação de escravidão em Brasília ou em el mundo, eu creio. Pode ter estimativa, pero as estimativas são, em geral, modestas, não se sabem corretamente.
Palermo foi importante ao definir a situação da trata, não? E isso teve efeito, por exemplo, também em Brasil. Em Brasil, tivemos uma lei 11.106 de 2005 e depois uma lei posterior de 2009 que vai cambiar o Código Penal, né? Então, o delito de trata de pessoas com fins de explotação sexual está contemplado em distintos artigos, o artigo 231 e 231A do Código Penal brasileiro, com modificação posteriores na lei. E, em esse momento, uma pessoa vítima, uma pessoa envolvida com o crime da trata de gente, pode ser condenada de 5 a 8 anos. E como, em geral, a trata está involucrada com o trabalho escravo, aún há a condenação por la esclavitud, que é previsto em artigo 149 do Código Penal brasileiro. A Constituição brasileira ha também sofrido um câmbio, e o câmbio é que uma lei já anterior, uma lei prevista na Constituição de 1988, que previa a perda da propriedade da pessoa que cultivava planta psicotrópica. Agora é previsto que o plantio, o cultivo de planta psicotrópica e o trabalho escravo levam a pessoa a perder sua propriedade. A lei aún não teve aplicabilidade, mas está previsto, e a lei, se o Código Penal brasileiro habla do trabalho análogo a escravo, a Constituição habla de trabalho escravo. Eu creio que a lei brasileira sob o ponto de vista de texto, é o mais avançado provavelmente do mundo. Eu não conheço outro país que tenha uma lei como a brasileira, porque para nós outros a escravidão é mais do que o trabalho forçoso. Não é necessário, incluso, ter trabalho forçoso para ter escravidão. Atentar contra a dignidade da pessoa humana, tratar a pessoa como coisa, isso é considerável em Brasil como trabalho escravo. Esse é o câmbio da lei em Brasil. Foi muito elogiada pela Organização Internacional de Trabalho, pero não conosco aún legislações fora de Brasil que vá tão lejos, não? Então, por exemplo, o trabalho exaustivo se atenta contra a saúde da pessoa, se pode incluso levar à morte, pode ser considerado trabalho análogo à escravidão. Oferecer a los obreiros, a los trabalhadores, condições degradantes de moradia ou de alimentação, né? Isso é também considerado, previsto em artigo 149 do Código Penal brasileiro, como trabalho análogo à escravidão. Não sei se já passei o tempo previsto, não sei quanto tempo. Sí, ya se ha pasado el tiempo, bueno, son las 5:15. Si le parece bien, Ricardo, podemos darle el turno a la siguiente persona de esta mesa, así podemos tener todos y disfrutar todos del mismo tiempo, ¿verdad? ¿Le parece bien? Muchísimas gracias, Ricardo, por
por su intervención y por toda su explicación. Jesús Monsiváis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si me lo permites, te voy a presentar. Bueno, para los que no le conozcáis, Jesús es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en las asignaturas de Derechos Humanos y Ciencias Políticas y Argumentación Jurídica. Es secretario de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en México. Jesús, lo he dicho, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Es todo tuyo el público, que estoy segura de que están deseando escuchar su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Un placer estar esta mañana en México, esta tarde con ustedes en España. Agradezco la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones sobre un tema muy importante para la región en Iberoamérica, que trasciende obviamente a una discusión global. La crisis de derechos humanos que hay particularmente en algunas regiones, como el caso de México, pues revisten de una importancia fundamental el desarrollo de este tipo de actividades académicas. Agradezco profundamente la invitación al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia para participar en esta mesa redonda, una mirada iberoamericana para la regulación de los seres humanos. Especialmente mi agradecimiento a Tania García Sedano, quien me ha brindado la posibilidad de compartir este espacio de reflexión con todas y todos los colegas aquí reunidos de tan diversas realidades sociales como España, Colombia, Argentina, Brasil y México, pero con un compromiso compartido por la defensa de los derechos humanos, las libertades públicas y todos los derechos sociales, pues que han reconocido en menor o mayor medida nuestros incipientes sistemas democráticos. A mí me gusta recordar mucho, teniendo este preámbulo, recordar una sentencia de Luigi Ferrajoli que reflexiona diciendo que la democracia siempre está en riesgo. Por eso la importancia de estos espacios desde la academia para debatir, para argumentar y para reflexionar. Quiero señalar desde un inicio que la legislación mexicana en materia de trata de personas es de reciente creación, con la aprobación de una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Hubo una discusión muy importante en el sistema jurídico de México a partir del año 2008, con la incorporación propiamente del concepto de derechos humanos en nuestro texto normativo. También interpretaciones muy interesantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incorporando, por ejemplo, una definición muy clara y amplia de dignidad humana, del concepto de dignidad de la persona. Esta ley propiamente de trata de personas mexicana, pues deviene de este proceso, de esta discusión jurídica que inició en México, pues a partir del año 2008, teniendo como antecedente el inicio de la guerra contra el crimen organizado que inició el presidente Felipe Calderón y que ha pronunciado la militarización de la seguridad pública. Este paradigma para combatir la seguridad pública en México no ha cambiado, a pesar de que el gobierno federal actual de México se asume como un gobierno de izquierda. No ha cambiado este paradigma de la lucha contra el crimen organizado y que ha documentado pues graves violaciones de derechos humanos. Pues a partir de esta aprobación de esta ley general contra la trata de personas se fortalecieron los esfuerzos en las entidades federativas, para algunos casos tipificar la conducta y en otros además pues publicar leyes especiales dirigidas a prevenir estas conductas y brindar asistencia a las víctimas. Durante los primeros años, es decir, a partir como de 2008 a 2009, 2010, las reformas legislativas se concentraron exclusivamente en los códigos penales de las entidades federativas. Conforme creció el interés en el tema, sobre todo en la asistencia y la protección a las víctimas, se inició un movimiento legislativo pues importante
que además estaban dirigidas a prevenir el delito, brindar protección y asistencia a las víctimas y coordinar de forma interinstitucional acciones en materia de política pública. Cuando se habla de asistencia y protección a las víctimas de trata, especialmente las mujeres, las niñas y los niños con necesidades y atenciones particulares, debe hacerse desde una perspectiva holística, como ya lo han señalado puntualmente colegas en esta mesa redonda. Y creo, sobre todo, de largo plazo, con un marco adecuado de políticas públicas en el que prevalezca la cooperación entre instituciones públicas y civiles, así como criterios de coordinación eficaces con gobiernos e instituciones de terceros países. Este es el estado ideal, ¿no?, para hacer frente a la trata de personas. Como sabemos, es un delito y una violación a los derechos humanos con presencia en todo el mundo que afecta, pues, a miles de personas cada día, siendo México un país de origen, de tránsito y destino de víctimas de seres humanos con fines de explotación. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es un órgano que, pues, justamente a partir de esta estrategia de seguridad pública que ha implementado el Gobierno de la República, lleva el registro, pues, de delitos puntuales. En los últimos años, las cifras de víctimas a nivel nacional continúan en aumento, siendo la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad el factor que favorece y facilita que se cometan estos delitos y violaciones a derechos humanos. En su instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas, se informó que el total de víctimas del fuero común en 2018 a nivel nacional fue de 575 víctimas y para el año 2019 se registraron 668 para el delito de trata de personas, lo que representa un incremento del 16%, por lo que respecta al año 2020, de enero a octubre, se informó un total de 578 víctimas de este delito. Por otro lado, creo que es importante señalar que con los informes ya anuales presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hubo un incremento regional en el porcentaje de víctimas de trata con fines de explotación sexual detectadas en los países de América del Norte, en Estados Unidos, en México y en Canadá, ya que en su informe 2016 reporta que el 55% de las víctimas de trata de personas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que en el informe de 2018 el porcentaje aumentó al 70%. Respecto a otras formas de explotación, este informe señaló que en dicha región, propiamente la de México, Canadá y Estados Unidos, las víctimas de trata son sometidas a formas mixtas de explotación sexual y trabajo forzado y que son obligadas, pues, a realizar actividades criminales. Por igual, la organización reportó que aproximadamente una cuarta parte de las víctimas detectadas en esta zona del continente fueron utilizadas para trabajos forzados, de los cuales más de la mitad de las víctimas fueron hombres, el 56%, mientras que las mujeres representaron el 18%, los niños el 14% y las niñas el 12%. Aquí hay que señalar un fenómeno que cada vez se acentúa, sobre todo en los 2 últimos años del gobierno del presidente López Obrador. Hay una crisis migratoria muy importante en la frontera sur de México y Guatemala. En términos prácticos, la policía, la Guardia Nacional ha funcionado paradójicamente como el muro de Estados Unidos en la frontera sur y hay una urgente necesidad de protección de derechos humanos contra migrantes también que están cruzando la frontera y que están atravesando el país con situaciones pues profundamente extremas. Ha sido una constante en dichos reportes que México es un país de origen, de tránsito y de destino de víctimas de trata con fines de explotación sexual y de trata para trabajo forzado, y que los grupos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad pues siguen siendo
los niños, las niñas, las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidades, las personas en situación de migración, puntualmente como el escenario que señalo, y las personas de la comunidad LGTBI. A pesar de que la trata de personas está presente en todo el país, hay lugares en México donde la problemática reviste una particular gravedad, ¿no? En cada entidad federativa varía la prevalencia de los diversos factores que la propicia, siendo que en algunas entidades los factores predominantes refieren a la vulnerabilidad de las víctimas en sus lugares de origen, pero en otras resulta determinante la presencia de la delincuencia organizada. El grado pues, de demanda de servicios sexuales constituye un factor decisivo, principalmente en destinos donde se practica la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sector, por ejemplo, de los viajes y el turismo, tales como los lugares de playa y ciudades fronterizas. En México a la trata de personas se le sigue viendo exclusivamente desde la perspectiva criminal. Creo que es un desafío que tiene que discutirse en México a mayor profundidad, es decir, seguimos viéndolo como un delito que en la mayor cantidad de las veces pareciera aislado, sin embargo se encuentra asentada en profundas raíces sociales, económicas y culturales que requieren ser visibilizadas para comprenderlas y en consecuencia formular estrategias no reactivas, sino planificadas para su atención. Hay una discusión en el sentido de que todo esto significa que deben analizarse las diferentes situaciones de vulnerabilidad que posicionan a determinadas personas o grupos entre aquellos más fáciles de acceder a los tratantes. El gobierno de México no cuenta con una política pública preventiva eficaz que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales, en gran medida a que el desafío de la seguridad pública sigue viéndose desde esta perspectiva militarista que desafortunadamente ha dejado a miles de personas en una situación de muy poca protección a sus derechos humanos. Las acciones de prevención implementadas se han dirigido esencialmente a la difusión de información, dejando de lado aspectos indispensables como la implementación de los modelos que permitan combatir dichas causas que generen las condiciones señaladas frente a los delitos en materia de trata de personas. Aun y cuando existen mecanismos que pueden permitir el desarrollo de acciones para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas de forma coordinada, en México es triste que se carezca de una política de Estado para hacer frente a este delito y evitar que siga expandiéndose. De hecho, organizaciones civiles alertan sobre la situación y advierten que en este gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, no hay información actualizada y se ve una regresión, no solamente un estancamiento, sino una regresión en el abordaje de este desafío. Se señala puntualmente en este retroceso, puede explicarse puntualmente, de manera muy general, mediante 5 aspectos, que creo que es importante señalarlo. No se ha implementado un programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. El último abarcó de 2014 a 2018 en el sexenio del anterior presidente, Enrique Peña Nieto. Tampoco hay claridad hacia dónde va la política pública, puesto que la trata tiene distintas aristas, modalidades y víctimas. Por otro lado, no hay un planteamiento de lo que hace México a nivel América Latina para frenar los distintos tipos de trata. Desde lo local no hay un esfuerzo para analizar el marco jurídico nacional y llenar los vacíos legales que dejan la puerta abierta a este delito. Y desde 2019 no se publica el informe en materia de trata que el gobierno federal está obligado a presentar cada año. Estas estadísticas que yo he presentado, por ejemplo, y que se siguen actualizando al día de hoy, pues básicamente son proporcionadas gracias a investigaciones, por ejemplo, del trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y, obviamente, gracias también al periodismo de investigación que los medios de comunicación han hecho en México. Y resulta preocupante también la estigmatización
que sobre todo se está acentuando con el gobierno del actual presidente de la República, en contra de periodistas, considerando que México es uno de los países más peligrosos del planeta para poder ejercer libremente el periodismo. Como ya lo señalé al inicio de mi intervención, según los datos, México pasó de 415 víctimas de trata en 2015, para tener una panorámica, a 550 en 2020, siendo la cifra más alta en la historia reciente de nuestro país. Y de 2016 a 2018 los promedios eran de poco más de 300 casos. El aumento comenzó a verse a partir del año 2019, que fueron 544 víctimas. En estos 5 años el país tuvo un total de 2.583 víctimas de trata, y tan solo en el primer cuatrimestre de 2021, solo en el primer cuatrimestre de este año, se reportaron 219 casos. Sin embargo, es también relevante señalar que esto es solo una estimación a partir del informe realizado por más de 90 organizaciones civiles y también con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues se considera que hay una cifra negra de casos no registrados. El foco principal es la región centro de México, que abarca la Ciudad de México, el Estado de México que rodea la Ciudad de México, Puebla, los estados de Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Todos suman más de 1.300 víctimas de trata de 2015 a los primeros 4 meses de 2021. Si bien esta región ha sido identificada públicamente como origen y destino de víctimas de trata, se tiene a Hidalgo, al estado de Hidalgo, situado al norte de la Ciudad de México, como el estado de enganche, tránsito y destino. La otra región, también como lo señalé en alguna parte de mi intervención, que es preocupante a las organizaciones de la sociedad civil, pues es el norte, propiamente la región fronteriza con Estados Unidos, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, por ser una de las zonas más dinámicas debido a la frontera con Estados Unidos y las políticas migratorias, por lo que converge un vínculo estrecho entre el tráfico de personas y la trata. Esta zona del país registra 648 víctimas de trata de 2015 a 2021. La situación de trata en el Bajío, donde está propiamente mi ciudad, San Luis Potosí, y donde se encuentran, por ejemplo, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, está más relacionada con la mano de obra migrante y la precarización laboral. Esta zona reporta 216 víctimas en poco más de 5 años. Pues en términos generales, para ir concluyendo un poco esta breve situación general de la trata de personas en México, es importante advertir que en el país el tema de trata es uno de los que más se pierden en cualquier agenda de Estado, y quizás una de las razones es porque se maneja bajo una cultura propiamente patriarcal. El gobierno mexicano y todas las demás instituciones del Estado no entienden los propios elementos culturales que acompañan el tema de trata, como la precarización o la violencia de género. Además, se tiene a funcionarios con cierto ideal o criterios, pero no a los más capaces para hacer los diagnósticos, y se necesitan esos diagnósticos para intentar comprender la complejidad del problema. Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera del Estado mexicano atiende el tema por la vía de la búsqueda de dinero y flujo capital, pero no es suficiente porque el delito, como ya lo señalé, es estructural. Finalmente, solo quiero señalar que el desafío del Estado mexicano es dejar de ver la trata de personas solo como un tema de seguridad y abordarlo en definitiva desde una visión social y cultural. Yo espero que este panorama muy general de la trata pues sirva para los objetivos de esta mesa que ha convocado el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Por mi parte, les agradezco la oportunidad de establecer este diálogo con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús. Desde luego que sí que ha servido y mucho. Has dibujado perfectamente
bueno, con datos, ¿no? Y cada zona cómo está la situación en el país y bueno, muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo con nosotros y estar hoy aquí con nosotros. Bueno, si me lo permitís voy a presentar a la última moderadora, bueno, última ponente, Tania, que creo que estás por ahí, a ver si te veo, si nos enciendes la cámara que te podamos ver, Tania. Hola, querida. Muy buena, si me lo permite todo el público, quería hacer esta presentación a Tania. Para mí Tania es una persona muy especial, es la persona que ha promovido, ¿no? Que y ha facilitado que hoy estemos todos aquí y que tengamos esta mesa de expertos. Bueno, Tania es doctora de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, trabaja además en la Audiencia Provincial de Madrid, ejerciendo la función jurisdiccional, desarrolla una labor docente en la UNI también, en la Carlos III, y ella es experta en Derecho Migratorio, Trata y Derecho del Trabajo. Querida Tania, muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a sacar adelante a estas jornadas, hacer los contactos con todos los ponentes y nada, te cedo la palabra, te dejo aquí con todo el público que aguanta con nosotros aún, así que nada, muchísimas gracias. Nada que agradecer, María, todo lo contrario, gracias a vosotros por acoger la iniciativa en un momento como este que me atrevería a llamar histórico en nuestro país. ¿Y por qué utilizo este adjetivo? Bueno, pues utilizo este adjetivo porque la reivindicación de la aprobación de una ley integral contra la trata ha sido una reivindicación tradicional por parte de las entidades especializadas en esta materia e incluso por la Red Española contra la Trata. Este tema se acogió y tuvo eco en la subcomisión en materia del Pacto de Estado que se aprobó en el Congreso de los Diputados y recientemente por parte del Ministerio de Igualdad se convocó una consulta pública previa a la tramitación de una ley en este contexto. Es importante que se precisen varias cuestiones. La primera sería cuál es el objeto de la ley integral, que tendría que ser la trata de seres humanos. Es verdad que existen autores e incluso el legislador en algunos contextos y la Fiscalía General del Estado en alguna de sus memorias señalan que la aprobación de una ley integral no sería óptimo porque desarmonizaría la regulación dispersa que existe en el ordenamiento. En este caso, si se entendiese que esta es la mejor de las opciones, se entiende que debería armonizarse el ordenamiento y acoger compromisos internacionalmente contraídos por nuestro país, como sería la tipificación de la esclavitud, del trabajo forzoso, de la servidumbre, solo por ejemplo. Por otro lado, existen autores que creen, que consideran que la opción óptima sería la aprobación de una ley integral. Ciertamente existen no pocos ejemplos en nuestro ordenamiento de adopción de leyes integrales sobre una materia determinada, especialmente para la protección de víctimas especialmente vulnerables en contextos especialmente graves. Pensemos en la recientemente aprobada Ley 8/2021 de protección a la infancia o a la adolescencia, que tiene un ámbito subjetivo muy concreto. Pensemos, por ejemplo, en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre sobre violencia de género, que adopta medidas en este ámbito y digamos que estos referentes normativos pues, nos llevan a concluir por qué no en el contexto de la trata de seres humanos. No obstante, señalar que efectivamente esto es un criterio de oportunidad política que trasciende las propuestas de las entidades y de los académicos o expertos que puedan estudiar este tema, pero que lo importante es la incardinación y el cumplimiento de los compromisos internacionalmente asumidos por nuestro país.
Desde esa mirada entendemos que es necesaria la aprobación o la adopción de unos trabajos que aborden la complejidad de la trata de seres humanos en nuestro país, superando el enfoque actual desde 3 premisas. La primera sería el enfoque social-cultural, que tendría que ver con todo lo vinculado con la prevención y la sensibilización en este contexto. Prevención, sensibilización y formación ineludibles para el cumplimiento del principio de diligencia debida, tal como ha sido configurado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas resoluciones, entre las que destacaré solo al título de ejemplo LE contra Grecia. En esta sentencia, el Tribunal Europeo señala que la mera adopción de políticas genéricas no es suficiente para el cumplimiento del principio de diligencia debida y referencia fundamentalmente la necesidad de la prevención, de la sensibilización, fundamentalmente para desarticular la demanda. La demanda es un agente o un factor clave en este delito y en ese sentido se pronuncia incluso el informe del Consejo y el Parlamento sobre la evaluación de la directiva, que llega a proponer la reforma de la directiva 2011/36/Unión Europea para la tipificación, para la obligatoriedad de la tipificación de la demanda de servicios prestados por víctimas de trata de seres humanos. Cuestión nada pacífica si pensamos en finalidades que no tengan que ver o que no se encuentren alineadas con la finalidad de explotación sexual, que aun siendo la mayoritaria, porque puede llegar a representar el 98% de las finalidades de explotación, no es la única. Y creo que es importante que no, bueno, que aunque cuantitativamente sea la mayoritariamente, cualitativamente no invisibilicemos el resto. Desde otra mirada, junto con la sensibilización, prevención y formación de todos los actores intervinientes, creo que es necesario la adopción de una estructura institucional que tendría que ver con el segundo de los pilares, tendente al cumplimiento de los estándares. Greta, en el informe que sobre España emitió en el año 2019, subrayó la necesidad de la creación. En ese mismo sentido se pronuncian varias guías de la OCDE sobre la creación de un mecanismo nacional de derivación, así como la necesidad de incrementar y potenciar el papel de las entidades especializadas e incluso de diseccionar las funciones entre el relator y el ponente nacional, que actualmente están adscritos al Ministerio del Interior. La creación de una estructura administrativa constituye una garantía per se que debe ser acompañada, en primer lugar, de determinadas garantías como es el plazo de elección y, en segundo lugar, una dotación presupuestaria propia. En este sentido, el Mecanismo Nacional de Derivación cumpliría la función de coordinación territorial que no culminaría la estructura administrativa que entendemos que, con independencia del criterio de oportunidad política que se mantuviese sobre el mismo, en cuanto a la creación de una dirección general o de una oficina de una oficina especializada en este ámbito, sería necesario que existiese un órgano administrativo que aglutinase todo lo que tiene que ver con la lucha contra este execrable delito. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de la estructura administrativa preventiva a la que ya hacía referencia y de conocimiento del fenómeno, porque nos encontramos ante un fenómeno muy complejo y muy cambiante que varía en atención a las circunstancias de los países de origen, de tránsito y de destino, es necesaria una adecuada coordinación y comunicación entre las distintas administraciones intervinientes. Y en tercer lugar, en el ámbito jurídico normativo, creo que es interesante, en primer lugar, que se adopten medidas tendentes a la consolidación del Estado de Derecho en este ámbito también, que pasan por la incardinación de un procedimiento de detección e identificación acorde con los compromisos exigidos, en primer lugar, por el GRETA, que es el Grupo de Expertos de Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, también por el Grevio en su pronunciamiento sobre mujeres en situación administrativa irregular, víctimas de violencia sexual y en la evaluación de la directiva. En este contexto, todos los organismos a los que he citado
coinciden que uno de los problemas que plantea el ordenamiento español es que el primer contacto que tienen las víctimas de trata de seres humanos para ser identificadas es con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, consideramos que es necesario que se adopte un procedimiento administrativo con todas las garantías inherentes al mismo, de contradicción, de audiencia de partes, etcétera, que posibilite el cumplimiento de los estándares internacionales con un espectro de amplia legitimación activa que dé respuesta a un enfoque multiagencia dada la complejidad del fenómeno ante el que nos encontramos, de tal modo que distintos agentes en distintos sectores puedan ser factores o agentes de detección del delito, aunque la identificación se produzca con posterioridad dentro de un procedimiento con todas las garantías, como se me ocurre, por ejemplo, el notariado, que en este momento, desde hace relativamente poco, tramita los expedientes matrimoniales con especial incidencia en el contexto de la trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso, o estoy pensando en la inspección de trabajo, especialmente en aquellos procedimientos en los que la trata de seres humanos se ejecute con la finalidad de esclavitud, trabajo forzoso o servidumbre. Por tanto, entiendo que todos los agentes sociales, incluso el Ministerio Fiscal, tendrían que tener legitimación activa para iniciar procedimiento de identificación en el que la detección actúe como una premisa del procedimiento. Estaríamos ante una fase preprocesal. Junto con la transformación y la legalización del procedimiento de detección e identificación, entiendo que sería imprescindible una adecuada armonización del ordenamiento jurídico que dé respuesta a la complejidad del fenómeno de la trata tal como se aborda en los países de nuestro entorno, no solo en lo que tiene que ver en relación con la detección, identificación y protección de las víctimas, sino también en lo que tiene que ver con el abordaje de la trata como un fenómeno global derivado de unas relaciones injustas entre determinadas zonas empobrecidas y determinadas zonas enriquecidas de nuestro planeta. Eso pasa por una cooperación judicial, también por cooperación al desarrollo, eso pasa también por la armonización de medidas fundamentales, por ejemplo, en materia penal. Considero que debería armonizarse todo lo que tiene que ver con la libertad vigilada, con la libertad condicional. Deberían adoptarse medidas que sin ningún coste presupuestario garantizasen la protección a las víctimas. Por supuesto, tendría que regularse la responsabilidad empresarial, no solo en la trata, sino también en las finalidades inherentes a la esclavitud, al trabajo forzoso y a la servidumbre como formas contemporáneas de esclavitud que se encuentran incardinadas dentro de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que supondrían determinar la responsabilidad empresarial por estos delitos. Asimismo, por la incorporación de estos delitos a los mercados occidentales en los cuales consumimos productos fabricados por mano de obra esclava. Con esto nos encontraríamos a la vanguardia como países de nuestro entorno, como Reino Unido con la Modern Slavery Act o como Francia con la incardinación de la ley de diligencia debida en las cadenas de suministro, y entiendo que podríamos a grandes rasgos hacer un abordaje integral y completo de lo que supone el fenómeno de trata en un país como el nuestro, que no es solo país de origen, aunque apenas conste esta circunstancia en informes oficiales en relación con la trata interna, sino también de tránsito de mujeres que van a ser explotadas en otros países de la Unión Europea, y también de destino, en cuanto que España constituye uno de los países esenciales de demanda de servicios de víctimas de trata, fundamentalmente con fines de explotación sexual. Asimismo, creo que es imprescindible que en el ámbito procesal, no necesariamente a través de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, pero sí a través de la priorización, véase a través de una circular o una instrucción de la Fiscalía General del Estado, de medios de investigación que pasen
por la persecución del lucro derivado de este delito. No podemos olvidar que la trata de seres humanos existe porque es rentable explotar a otros seres humanos. En este sentido, creo que perseguir el lucro de los tratantes, el lucro del negocio, el rastro que este deja, puede ser un factor que coadyuve al éxito de las investigaciones penales sin depositar toda la responsabilidad de la investigación en las víctimas. Entiendo que estos son los pilares esenciales a abordar. Creo que después de las ponencias de mis compañeros no da para un mayor detalle. Sí que creo que el propio artículo 177 bis debería ser objeto de reformas que, por otro lado, considero menores. Sí que creo que es necesario armonizar la regulación del delito de trata y de la detección, identificación y protección que se dispensa a las víctimas, tanto dentro del proceso penal como fuera del procedimiento penal, por su especial vulnerabilidad y por su especial vulnerabilidad y por pertenecer a colectivos vulnerabilizados por ambas cosas. Y creo que en este sentido es imprescindible que España incorpore la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva de infancia y adolescencia, que en ocasiones no priman en la adopción de medidas de detección, identificación y protección en el ordenamiento jurídico vigente, y que pasan, en cuanto a la adopción de la mirada de infancia y adolescencia, como señalaba, en primer lugar, por ejemplo, por la presunción de minoría de edad que establece el Convenio del Consejo de Europa sobre este tema, que es conocido como Convenio de Varsovia. Las conclusiones: creo que estamos en un momento histórico, que las entidades y los distintos agentes intervinientes tenemos la responsabilidad de reclamar la aprobación de las medidas necesarias, véase a través de una ley integral, véase a través de reformas parciales, que tenemos una responsabilidad ineludible no solo por nuestro papel como ciudadanos, sino también como actores clave en la visibilización de aquellas que son invisibilizadas, no solo por los tratantes, sino también por, en ocasiones, las propias instituciones y estructuras que no permiten que se las proteja y se las identifique adecuadamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Tania, de verdad, muchísimas gracias. Creo que no se puede explicar mejor cuál es la necesidad, ¿no?, de abordar estos retos a los que nos enfrentamos para acabar con, como decíamos al principio, con este mal endémico, ¿verdad? Si os parece bien, vamos a abrir un turno de preguntas por si hubiese entre los estudiantes y el público algún curioso que quisiese, bueno, pues hacerles alguna pregunta. Si no, bueno, yo les quería comentar antes de abandonar esta mesa redonda, que nosotros desde la PDHE nos encontramos, bueno, pues en un ciclo contra la trata de personas. ¿Por qué? Porque queremos, de hecho, promocionar esa necesidad de abordar una ley integral contra la trata de personas. Creemos que, como decía Tania, que es un momento histórico, que es importante, ¿no?, que trabajemos desde las organizaciones de la sociedad civil, que unamos fuerzas para lograrlo, para darle esa visibilidad, para ponerlo en la agenda. Creo que bueno, creo que no hay preguntas, si no me equivoco. Bueno, desde aquí creo que, bueno, hablo en nombre tanto de la asociación como de la universidad, que nos ha abierto las puertas una vez más para poder realizar este tipo de jornadas. Quiero agradecerles a todas las personas que están con nosotros hoy acompañándonos. Gracias de verdad, gracias sinceras por haber aguantado, ¿no?, hasta el final, que sabemos que se nos ha alargado un poco la jornada. De verdad, muchas gracias. Esperamos poder encontrarnos muy pronto en otra jornada, hablando también de la trata, hablando de diversos temas en los que nosotros también nos encontramos inmersos, siempre desde un punto de vista de los derechos humanos.
Gracias a todos los ponentes, de verdad, muchísimas gracias una vez más. Puede parecer tedioso, pesado, pero no me importa, porque de verdad para nosotros es muy importante que acojáis bueno, pues este tipo de jornadas y que nos ayudéis cada uno desde vuestro lugar, desde vuestros conocimientos, bueno, a dibujar este escenario, ¿no? Que en este caso ha sido una mirada iberoamericana en la regulación contra la trata de personas. Así que nada, sin más dilación, ya no me entretengo más. Queridos todos, muchas gracias y lo he dicho, nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias Beatriz, gracias Patricia, gracias Estrella, bueno, todos, a Jesús, a Ricardo, Tania, gracias a todos, muchas gracias.